Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor Ledesma. Bienvenidos a la reunión. Disculpen un poco la tardanza. A ver, ya. Miren, jóvenes, hoy día vamos a continuar el tema de hoy, ¿ya? El tema de esta semana, de la semana 12. El tema de esta semana es el tema prototipar. Prototipar. Este es un reforzamiento de la clase anterior. Lo que vamos a hacer en lo sucesivo es yo la parte teórica les voy a dar con tiempo, ¿ya? Les voy a dar con tiempo, por decir el día lunes o el martes les voy a estar mandando al Classroom o al WhatsApp, les voy a estar mandando el tema para que ustedes lo vayan leyendo con anticipación y de esta manera ya estén enterados más o menos de qué va a tratar el tema de la semana correspondiente, ¿ya? Eso va a ser en lo sucesivo. Ahora, la parte teórica correspondiente al tema que estamos tratando esta semana, por si acaso ya lo he puesto, ya lo he colgado en Classroom, ya para que puedan leerlo y también puedan tener claras las clases que estamos haciendo. También lo voy a colgar en el WhatsApp para algunos alumnos que no tienen acceso a Classroom, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Más bien, no sé, quisiera preguntarles a ustedes si está quedando claro este tema, de este tema de prototipar. Me gustaría tener algún comentario. Ya, jóvenes, entonces continuamos, ¿ya? Muy bien. A ver, estábamos viendo esta semana acerca de el primer proyecto de emprendimiento. Este tema de mi primer proyecto de emprendimiento es el tema general, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera saber, por ahí un comentario, ¿se ve la pantalla? ¿Está todo bien? Sí, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, miren, lo que yo quisiera recalcar es lo siguiente. El trabajo que yo les estoy dejando se encuentra aquí en la última parte, miren, ve. Aquí en la última parte. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este es el trabajo que les estoy dejando, ¿ya? Este es el trabajo que les estoy dejando. Y también este mismo PDF se los estoy enviando por Classroom, ¿ya? Y también lo voy a enviar por WhatsApp para los jóvenes que no tengan acceso a Classroom. Pero quiero que quede bien claro, la tarea les estoy enviando. Entonces, justamente en esto tenemos que centrarnos. No hay nada difícil, por favor. Yo quiero que envíen sus tareas, que cumplan. ¿Ya? Este aspecto, a ver, quedó, creo, bien claro la vez pasada, ¿no? Miren, ve, acá tienen estos ejemplos que incluso yo los expliqué la vez pasada, ya los expliqué. Y también, aquí ustedes tenían que aplicar este principio de prototipar a su proyecto, ¿no? Porque cada uno ya tiene un proyecto, ¿de acuerdo? Hablamos de que algunos decían que iban a hacer mascarillas, pues a ese proyecto se le puede aplicar. Ahora, si ustedes quieren, pueden cambiar a otro proyecto, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Entonces, espero de que esto quede claro, por favor. En Classroom está colgado este PDF y lo que tienen que desarrollar es la última parte simplemente, ¿ya? A ver, rápidamente vamos a hacer un recuento de toda la parte teórica y con esto vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver, ponemos aquí. Yo quisiera saber, lo que ustedes tienen que tener bien en claro es los conceptos. Miren, ve, aquí tenemos la parte de todo lo que se necesita, de toda la parte que se necesita en cuanto a los requerimientos para poder desarrollar la tarea, recomendaciones, ¿de acuerdo? Está todo bien claro, ¿no? Ustedes van a tener oportunidad de leerlo con paciencia, ¿no? Ahí está la secuencia que se está llevando de todas las tareas. Por ejemplo, en la sesión anterior continuamos aprendiendo con el Design Time, especialmente la fase de ideación. Este tema ya lo hemos visto, ¿no? Donde conocimos cómo generar muchas ideas.
también está todo esto, ¿no? Hoy entraremos al punto 9 de tu primer proyecto de emprendimiento que corresponde a la fase prototipar. Esta parte de aquí, prototipar, es lo que estamos viendo esta semana, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que tener bien claro el concepto. Y esto lo expliqué la clase anterior, pero vamos a volver a explicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, como recordarás, es la cuarta fase, es la cuarta de las fases dentro del proceso del Design Time. Entonces, es el momento de utilizar las manos para pensar. Con esta frase, ¿qué nos quiere decir? Como yo explicaba anteriormente, ¿qué significa prototipar? Prototipo, en primer lugar, viene a ser como una especie de un prediseño, o también podríamos llamar de un molde de un proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todas las cosas que se fabrican inicialmente se hacen con un prototipo. Miren, ve, por ejemplo, los celulares, antes de poder ser fabricados, antes de poder ser ensamblados, también tienen un prototipo, se hace un prototipo. Los autos también, todo modelo que se va a hacer, previamente se le hace un prototipo en miniatura. Ya es como especie de un pequeño proyecto, pero en miniatura, en la cual se pueden hacer cambios, se pueden hacer modificaciones, ajustes, etcétera, ¿ya? Entonces, es el momento de utilizar las manos para pensar, o sea, hacer el prototipo. ¿Por qué? Porque en este prototipo nosotros vamos a poder hacer algunos reajustes, ¿ya? Las ideas van a ser aterrizadas, o sea, cuando dice que las ideas pueden ser aterrizadas, o sea, las ideas van a ser concretizadas, van a ser concretadas, van a ser materializadas, ¿ya? Y a convertirse en objetos tangibles. Habíamos hablado del término tangible. ¿Qué cosa es tangible? Tangible viene a ser una característica de todo lo material, ¿no? Un lápiz, un lapicero, una regla, un borrador son aspectos tangibles. Aspectos intangibles dijimos de que podían ser las ideas, por ejemplo, ¿no? Los pensamientos, ¿de acuerdo? Esos son aspectos intangibles porque no se pueden tocar. Entonces, de esta manera, el usuario no solo imaginará las propuestas, sino que podrá tocarlas, observarlas y sugerir. En este caso, supongamos, un alumno tiene la idea de hacer, por ejemplo, tiene la idea, por ejemplo, de hacer... Tiene la idea de hacer, por ejemplo, un nuevo modelo de silla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese nuevo modelo de silla, en primer lugar, lo que tiene que hacer es prototiparlo, ¿no? Significa que tiene que hacer un pequeño prototipo, un modelo de esa silla, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hace el modelo, el prototipo, se lo muestra al cliente, ¿no? Y entonces el cliente ahí le va a sugerir algunas ideas, ¿no? Entonces puede decirle, ¿qué te parece si en vez de este espaldar le ponemos otro, o la forma? Se puede cambiar la forma. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros nos beneficiamos también, porque nosotros estamos exponiendo ideas concretas, materializadas en el prototipo, pero el cliente al sugerirnos esas ideas las va a enriquecer, ¿de acuerdo? Estamos hablando del ejemplo de una pequeña silla que se va a fabricar, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que las ideas podrá tocarlas, observarlas y sugerir, ¿no? El cliente, ¿no? Entonces, podrá sugerir mejoras a los prototipos que elabores, ¿ya? Entonces, miren, recordemos lo que es un prototipo. Un prototipo es un ensayo rápido y barato, ¿no? Que nos permite ajustar y corregir rápidamente y con muy poco costo, de gasto, ¿no? Un poco costo, mientras aprendemos del usuario, ¿no? ¿Por qué dice que mientras aprendemos del usuario? Por lo mismo que les acabo de explicar, porque vamos a recibir también propuestas e ideas de los usuarios, ¿no es cierto? Cuando les presentemos nuestro proyecto. Entonces, Time Brown, fundador y socio, ¿no? Aquí hablamos de este señor que él ha creado un libro, ¿no? Ha creado un libro en el cual también él expone todas estas ideas, ¿no? Entonces,
En este libro, este señor expuso las nociones principales del Design Time, ¿no? Presentándola como una forma de innovar y pensar, ¿de acuerdo? En forma creativa a partir de la observación, la elaboración de prototipos y el intercambio de ideas, ¿ya? Está compuesta por 5 fases. Empatizar, que ya lo hemos visto, definir, idear, y ahora estamos en la fase prototipar. Posteriormente vamos a pasar a la fase evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá este es el tiempo que se estipula para poder realizar el trabajo, pero como nosotros sabemos, esto lo hacemos, ustedes lo hacen en casa con bastante paciencia y con la información que les estoy facilitando, ¿ya? Entonces, la recomendación del caso, ¿no? El ambiente, las condiciones en las cuales nosotros debemos de buscar para poder realizar un buen trabajo, ¿no? Para poder idear, y no solamente para eso, ¿no? En toda situación de estudio siempre es necesario este tipo de condiciones, ¿no? Buscar un lugar tranquilo, sin interferencias, etcétera, etcétera. Aquí tenemos recomendaciones para cuidar nuestras vistas, ¿de acuerdo? La iluminación, el parpadeo, ¿de acuerdo? También la postura en cuanto se trata de trabajar, cuando uno tiene cierta postura, al estudiar uno debe cuidar la postura, ¿por qué? Porque para poder cuidar nuestra columna, ¿no? ¿De acuerdo? Para que la columna no esté sufriendo ciertas anomalías. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, aquí nuevamente dice, entendemos la fase prototipar. Este es el ejemplo que yo les decía, ¿no? Que justamente aquí hay una persona que está pensando en hacer un nuevo modelo de CIA, miren, ¿ves? Entonces acá vemos que le está agregando un espaldar muy especial. Estos modelos no se ven así nomás, ¿no? Pero justamente a esta silla en miniatura se le llama prototipo, ¿ya? Es un prototipo en miniatura. ¿Y por qué digo prototipo en miniatura? Porque también existen prototipos a escala normal, ¿ya? Existen prototipos a escala normal. Entonces, eso es lo que generalmente se utiliza en robótica, ¿no? En robótica, cuando hacen los robots, todo eso generalmente lo hacen a escala normal, esos prototipos. Pero, dicho sea de paso, el prototipo siempre viene a ser un trabajo previo al que va a quedar finalmente, porque en el prototipo se realizan una serie de ajustes, de innovaciones en base a sugerencias, ideas, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Bueno, este es el recuento como para que ustedes no se pierdan de vista el objetivo y también vean el recorrido que estamos haciendo, ¿no? Si ustedes recuerdan, primero te fijaste, es un reto, ¿sí o no? Eso lo vimos en las primeras clases. Muy bien. Segundo, en el marco de ese reto también buscaste esa información. Eso fue lo que se hizo, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes tenían que hacer entrevistas, también recibir esta información a través de la observación, todas esas cositas, ¿ya? Muy bien. Tercero, organizaste la información y estableciste el punto de vista, o POV, ¿no? Muy bien. Entonces, y cerraste esta fase con la pregunta, ¿cómo podríamos, no? Esta pregunta es muy importante para poder solucionar algunas dudas o para buscar solución a algún problema, ¿ya? Entonces, con esta pregunta, ¿no? Que es la entrada para la siguiente fase. Entonces, cuarto, desarrollaste también la fase idear, donde concebiste una gran cantidad de ideas con alternativas creativas con el fin de elegir las posibles soluciones. Y hoy estamos en la fase prototipar, ¿ya? Entonces, por si acaso también es necesario que sepamos que el prototipar no siempre está referido a la parte física, ¿de acuerdo? De acuerdo al proyecto, esta técnica de prototipar también puede hacerse con dibujos, con fotografías, y ahora vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, veamos. En primer lugar, la pregunta que debe, el término que debe, o el concepto que debe quedar bien claro de la palabra prototipar, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿qué es prototipar?
aquí está. Prototipar significa hacer tangibles las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros bien sabemos, todo, absolutamente todo lo que existe, ya sea un carro, una bicicleta, un cuaderno, un borrador, una regla, inicialmente todo está concebido en las ideas, ¿no es cierto? En esa parte intangible que nadie puede ver, que finalmente las tenemos que concretizar, ¿no? Las tenemos que materializar mediante, ¿qué cosa? Mediante utilizando materiales, lógicamente, ¿no? Pero previo a eso lo que se hace es un prototipo, ¿de acuerdo? Un prototipo o un ensayo previo a nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, prototipar significa hacer tangibles las cosas mediante prototipos e ir aprendiendo mientras los construyes para mostrarlo y compartirlos con los usuarios. Claro, mientras uno va haciendo el prototipo, también uno se va dando cuenta de algunos ajustes que necesariamente a veces en la parte ideal que tenemos o en la idea no figuran. Entonces, conforme vamos haciendo el prototipo, ahí vemos qué podemos agregarle, ¿ya? Se le puede agregar una u otra cosa. Entonces, aquí sabemos que en tu comunidad donde tú vives es posible que puedas realizar un proyecto de emprendimiento, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas y de tu familia, ¿no? Aquí hablábamos de la parte material y también hablábamos de la parte emocional, ¿no? O sea, uno no solamente puede recibir una retribución por la parte económica, que generalmente es lo que se busca, ¿no? Pero la retribución también iba a ser, ¿qué cosa? Emocional. El proyecto o lo que nosotros hacíamos nos iba a hacer sentir muy bien, nos iba a hacer sentir útiles, ¿de acuerdo? Entonces, aparte del ingreso económico que tiene para nosotros y nuestra familia, lógicamente, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos un gráfico, si ustedes observan, acá está simbolizado, ¿no? Esta es una maquinita, es una máquina, ¿de acuerdo? Esta máquina podría ser la parte mental, de repente, ¿no? La parte ideal. Entonces, a esta maquinita se le agregan una serie de cosas, ¿no? Objetos, ideas, etcétera. Lo meten a esa máquina y acá al final sale un celular. ¿Con esto qué nos quiere decir? El celular, antes de ser concebido físicamente, ha sido elaborado en forma ideal, ¿de acuerdo? Entonces, esas ideas, más los prototipos y una serie de procedimientos, ¿no? Eso pasa a través de una serie de procedimientos y al final obtenemos un aparato que es el celular, ¿de acuerdo? Pero básicamente todo tiene su origen en las ideas, ¿ya? Entonces, continuemos. Para la fase de prototipar no se necesita, a ver, para la fase de prototipar no se necesitan recursos económicos, por si acaso, ya muchachos. Miren, se pueden utilizar papeles, ¿no? De repente se pueden utilizar cartones, tecnopor, latas de leche vacías, en fin. Como ustedes verán, nos quedan 10 minutos más. A ver, vamos a ver. Como ustedes verán, no necesitamos hacer inversión de dinero, ¿ya? Entonces, hoy día como es un recuento prácticamente y lo que yo quería era también decirles esto, ¿no? De que la tarea la estoy dejando por Classroom y lo voy a dejar también por WhatsApp para los chicos que no tengan acceso a ese medio, ¿ya? Entonces, desarrollamos la fase prototipar de nuestro proyecto. Entramos al paso 9, ¿no? de mi primer proyecto de emprendimiento, donde trabajaremos con la fase prototipar. Entonces, recordemos cómo surgen alternativas de solución con la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros, ¿no? Estoy seguro de que todos ustedes ya tienen sus ideas de alternativa de solución. Ahora debes darle forma a través de la elaboración de prototipos. Esto sí ya es bien sabido por ustedes, ¿no? Ya cada uno tiene su idea de proyecto, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos dijeron voy a hacer mascarillas, otros dijeron voy a hacer un accesorio para portar cuadernos, otros de repente pueden hacer un biohuerto. También, como vemos aquí en este ejemplo, hay proyectos de elaboración de artesanía a partir de algunas semillas de frutos, ¿sí?
También hay proyectos de la elaboración de algunos productos a partir de, por ejemplo, de la cáscara del coco o de sus derivados. Entonces, en realidad, la cantidad de proyectos que pueden existir son muchísimas, son variadas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Si en caso se corta el video, por favor, reingresamos, ya reingresamos para poder ir con calma. Y como bien sabemos, este tema es un poquito amplio en cuanto a la parte explicativa, pero en sí, el tema en sí es concreto, ¿no? El tema es prototipar, ¿ya? O sea, materializar la idea de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros, por ejemplo, nos ponen un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay un proyecto, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros dar uso a los derivados del coco? ¿Ven? Esto de aquí es un proyecto, ¿ya? Este es un proyecto. Entonces, lógicamente, todo esto, por ejemplo, el alumno dice, ¿no? He pensado en hacer briquetas de carbón, ¿no? De la cáscara de coco para pollería, por ejemplo, ¿no? Y es que contiene el triple de calorías que el carbón natural, ¿de acuerdo? Entonces, este es un proyecto. A ver, un prototipo es una representación real del bien o servicio, ¿no? Nuevamente reincidimos en eso, que es lo mismo a decir que un prototipo viene a ser la materialización de nuestras ideas, de nuestros proyectos. Todos los proyectos son de aspecto intangible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos. A ver. El prototipo es una representación real del bien o servicio que vamos a ofrecer como solución. Construimos un prototipo con la idea inicial de nuestra solución. Eso no quiere decir que con estas ideas se resuelvan el problema de nuestras ideas, el problema de nuestras o nuestros clientes. No es así. Lo que hacemos al construir un prototipo es ensayar la posible solución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros cuando hacemos un prototipo, ese prototipo se lo vamos a mostrar al cliente, ¿no? O al grupo de personas con los cuales estamos trabajando, y entonces a ese prototipo se le van a hacer algunos ajustes en base a determinadas ideas de los demás, ¿no es cierto? Entonces, cada ajuste nos sirve para aprender. La ventaja es que ese aprendizaje se va a realizar con el propio usuario o cliente. Es lo que se llama co-creación. Es decir, la solución se crea conjuntamente con nuestro cliente, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo bien claro que nuestra idea se va a concretar en un prototipo. Ese prototipo se lo mostramos al cliente usuario y entonces el cliente usuario nos va a dar algunos puntos de vista, algunas ideas, ¿no? Como yo les repetía, en el caso de querer hacer un sillón, ¿no? Una silla especial, lo hacemos en el prototipo y lo mostramos al cliente y el cliente nos diría, está bien, pero el color puede ser este, o la forma del espaldar puede ser así, o de repente la posición de las rueditas puede ir para allá. Es decir, a esto se llama co-creación. ¿Por qué? Es una creación nuestra, pero también al mostrarle al cliente, el cliente también está contribuyendo con nosotros. O sea, ese proyecto se va a mejorar gracias a las opiniones del cliente. Por eso se le llama co-creación, ¿ya? Entonces, es decir, la solución se crea conjuntamente con el cliente, ¿no? Ya no es, y todo proyecto es así, ¿eh? Todo, absolutamente todo. No hay nada que realmente haya sido producto de una sola mente o una sola persona, ¿de acuerdo? Siempre todo producto final viene a ser producto de la co-creación, ¿no? Porque es la suma total de una serie de ideas, de puntos de vista y en realidad se le adiciona muchas cosas a un proyecto, ¿ya? Entonces,
El prototipo es un elemento informativo de tus ideas, ¿de acuerdo? Porque lógicamente todas nuestras ideas las estamos materializando, ¿no? En este caso, en ese silloncito pequeño, le estamos dando forma, color, etcétera, etcétera. Entonces, esta representación de las ideas no necesariamente debe ser objeto, no necesariamente debe ser un objeto. Como nosotros hemos visto anteriormente en el ejemplo del sillón, lo que hacemos es de repente en plastilina, no sé, en cartón o utilizando Tecnopor, lo que hacemos es un dibujo de un pequeño sillón y eso lo podemos tocar, lo podemos palpar. Entonces, lógicamente, la representación es material, física, ¿no? Pero acá nos dice que no necesariamente tiene que ser un objeto, el prototipo. Miren, ve, aquí dice, puede ser un dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, el dibujo, a pesar de que está en un papel, es de situación concreta, pero ya cambia definitivamente, ya no tiene pues dimensiones, ¿no? Está en un plano, en un papel. También puede ser un post-it, o sea, un tipo nota, ¿no? Esto también son, ¿qué cosa? Son los prototipos, ¿ya? Ahí se utilizan estas tarjetitas, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta que esto también entra al campo de los prototipos, ¿ya? Entonces, puede ser un cartón doblado, por supuesto, un juego de roles. Un juego de roles puede ser así como una representación, ¿no? Como una representación entre dos o tres personas de lo que se va a realizar oportunamente o finalmente. Es un previo, ¿no? De cómo se va a actuar, ¿de acuerdo? Entonces, también hay la inclusión, un guión gráfico, ¿de acuerdo? Y hasta una historieta, ¿ya? Entonces, todo esto se entra al campo del prototipo, de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes estén haciendo. Si un alumno por ahí me dijo, y hay un trabajito así, me dice, profesor, yo quiero hacer algo para estrés. Entonces, lógicamente, ahí ya el prototipo tiene que ser, ¿qué cosa? Ya de un tipo de, no sé, como una historieta, de repente, puede ser una escritura, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, por aquí continuamos. Por aquí continuamos, a ver un momentito. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí, para representar la interacción del usuario con el servicio, podemos hacer un prototipo gráfico, ¿ya? Aquí se está refiriendo a dónde. Aquí miren, ve, ustedes acá si se dan cuenta, estamos refiriéndonos a un tipo de proyecto, a ver, vamos a ver por aquí, a ver, para representar la interacción del usuario con el servicio, podemos, aquí está, podemos hacer un prototipo gráfico, ¿de acuerdo? Esta es la idea, miren, para representar la interacción del usuario con el servicio, podemos hacer un prototipo gráfico, ¿no? O un storyboard, ¿no? Que es un conjunto de ilustraciones secuenciales. Esto también es un prototipo, por si acaso, ¿ya? Es otra. Bien, jóvenes, entonces estábamos en la explicación correspondiente al tema en esta parte de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta parte ya la vimos, ¿no? Las recomendaciones. Aquí está el prototipo. Este de aquí, ¿qué tipo de prototipo es? Es un prototipo de forma materializada, ¿no? Es un prototipo en miniatura de nuestra idea. Muy bien, entonces vamos a ver. Estábamos aquí, ¿no? Estos son ejemplos de proyectos, ¿no? En los cuales decían, por ejemplo, que un alumno le decía, profesor, ya tengo una idea de la solución a la pregunta que elaboró, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros dar uso a los derivados del coco, ¿no? Este es un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes toman como ejemplo esto, aquí dice, ¿no? He pensado en hacer briquetas de carbón, ¿ven? Entonces, este procedimiento para este proyecto, ustedes lo pueden continuar, ¿de acuerdo? Supongamos, ustedes quieren hacer mascarillas, pues entonces ponen, ¿no? El proyecto, que lógicamente ya no es necesario, porque ya como hemos dicho, estos pasos ya los hemos dado anteriormente, ¿no? Algunos quieren hacer mascarillas, otros quieren hacer de repente mochilas, otros quieren hacer de repente unas pulseras, ¿no? Y como yo les decía en cierta oportunidad, todo este proyecto primeramente
está en el pensamiento, son intangibles y luego se materializan, ¿no? Hablábamos también del caso, por ejemplo, cómo hay gente tan creativa que con este problema del COVID, ¿no? Han creado como especie de, a ver, ¿qué le podríamos llamar? Como mamelucos, no sé, como unas fundas de plástico que uno se pone, ¿no? Como unos mandiles de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, todas las ideas, ¿no? Se habrán preguntado cómo podemos hacer que las personas corran menos riesgos de infectarse. Entonces, han creado esos mandiles de plástico y los están vendiendo y lógicamente el costo de inversión no creo que sea mucho por el material. Ahí lo que más vale, lo que tiene más valor agregado, ¿qué cosa es? La idea. La idea y lógicamente ver cómo se lo confecciona, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo más de cómo podemos nosotros tener alguna idea y poderlas, lógicamente, concretar o concretizar, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, aquí hablábamos acerca de los tipos de prototipos, ¿no es cierto? Los prototipos no necesariamente tienen que ser de 3 dimensiones, como el ejemplo del silloncito este de la silla que acabamos de ver, ¿no? Que lógicamente se puede hacer en plastilina o en cartón o en tecnopor, qué sé yo. Entonces, también pueden ser de otro tipo, ¿no? Como habíamos dicho, por ejemplo, puede ser un dibujo. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un bolso tipo cartera de repente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el prototipo más adecuado? El prototipo más adecuado de repente podría ser un dibujo, ¿no les parece? ¿Sí? Podríamos hacer un dibujo a mano alzada, ¿sí? O de repente también pueden ser fotos, ¿no? Fotos para ir viendo a ver cómo se mejora ese diseño, ¿de acuerdo? Entonces, para que se den cuenta que el prototipo varía según el tipo de proyecto que estamos realizando, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, continuamos. A ver, cualquier elemento con que se pueda interactuar, cualquier elemento con que se pueda interactuar, debatir y recibir retroalimentación del usuario o cliente que nos acerquen a la solución final, idealmente debe ser algo con lo que el usuario puede trabajar y experimentar, ¿de acuerdo? Justamente para esto sirven los prototipos, para que con esto nos vamos a ayudar muchísimo. Muy bien, jóvenes, entonces los prototipos se elaboran según la idea creativa que se tenga. Para representar la interacción del usuario con el servicio podemos hacer un prototipo gráfico o un storyboard, ¿no? Que es un conjunto de ilustraciones secuenciales. Entonces, puede ser presentados a manera de cómic o historieta. Miren, ustedes aquí nos están diciendo bien claro, para representar la interacción del usuario, o sea, del cliente, ¿no? Con el servicio, ¿no? Podemos hacer un prototipo gráfico. ¿Se dan cuenta? Ahora ya estamos hablando de un prototipo gráfico. No estamos hablando de un prototipo en miniatura, como el caso del pequeño sillón o de la silla que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Ya es otro tipo de prototipo, ¿ya? Entonces, o un storyboard, ¿no? Que es un conjunto de ilustraciones secuenciales, ¿de acuerdo? Entonces, presentados a manera de cómic o historieta, con la finalidad de entender una historia o idea. Entonces, esta historia desarrolla la solución a las diferentes necesidades del usuario. No hace falta tener grandes ilustraciones en su diseño, pero sí dibujos que le permitan entender claramente la idea que cada viñeta representa. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que para cada tipo de proyecto se utiliza diferente tipo de prototipo. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Elaborar una historieta o un storyboard es fácil. A ver, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un prototipo, miren, por ejemplo, aquí hay una estudiante, Karina, ¿no? Dice, ella va a hacer un prototipo
y su propuesta mediante una historieta para mejorar la colmena de abejas. Como aquí estamos hablando de colmena de abejas, es lógico que nosotros pensemos, ¿no? A ver, vamos a trabajar con una colmena de abejas. Lo que se va a hacer o lo que se piensa hacer con esa colmena de abejas, lógicamente no se puede, primeramente el prototipo no lo podemos hacer en forma material, no podríamos hacer una colmena de abejas en miniatura, ¿de acuerdo? No se podría, en primer lugar porque sería demasiado, muy complicado en realidad, ¿no? Entonces, para darle solución a esto, sería bueno utilizar ¿qué cosa? ¿Qué tipo de prototipo? A ver, entonces aquí se va a utilizar otro tipo de prototipo, ¿no es cierto? Se va a utilizar una historieta, dice. Ese va a ser el prototipo que va a utilizar para mejorar la colmena de abejas, ¿ya? La historieta viene a ser ¿qué cosa? El prototipo que va a utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por aquí tenemos otro ejemplo. El prototipo también puede ser redacción de un texto, ¿ya? Aquí está bien claro, el prototipo también puede ser la redacción de un texto, como si fuese una noticia. La idea que tú tengas, redáctala como una noticia. Mientras vas escribiéndola, es posible que te des cuenta de que hay que añadir o mejorar, ¿no? Algunos detalles de tu idea. A ver, aquí por ejemplo un alumno Eric dice, ¿no? Profesor, yo voy a hacer mi prototipo mediante un texto, como si tuviese una noticia. ¿Se dan cuenta? Aquí está bien claro. Va a ser su prototipo como un texto, como si fuese como si fuera una noticia. Ese también es un prototipo, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿a dónde lo va a aplicar ese prototipo? ¿A qué tipo de proyecto? Dice, mi idea es hacer harina, ¿de acuerdo? Alimenticia de la cascarilla del café. Entonces, se dan cuenta, el prototipo referente al proyecto de la fabricación de harina de la cascarilla del café lo va a hacer en un texto, ¿no? Como si fuese una noticia, ¿ya? Entonces, viene a ser un ensayo prácticamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que para cada proyecto, que lógicamente es diferente, también existen prototipos diferentes. Entonces, pero también habrán prototipos similares, por supuesto, y entonces se aplicarán un mismo tipo de prototipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver por aquí, aquí hay otro ejemplo, ¿no? De Ulises de Amazonas, que dice, ¿no? Su prototipo va a ser un prototipo mediante un dibujo. ¿Se dan cuenta? Prototipo mediante un dibujo. En este caso, el prototipo, ¿qué cosa es? Ya no es una redacción, ya no es una foto, es un dibujo, ¿ya? Entonces, ¿y a dónde se va a aplicar ese prototipo? Ese prototipo se va a aplicar a una idea. Por ejemplo, hacer tazones y recipientes de cáscara de coco, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que el proyecto hacer tazones o recipientes de cáscara de coco, este proyecto va a tener como prototipo la realización de, ¿qué cosa? Dibujos, ¿ya? Entonces lo va a dibujar y lo va a presentar, ¿no? Y lo va a exponer, lógicamente, a sus clientes y entonces va a decir, en el dibujo va a explicar las medidas, los colores, de repente ahí le va a agregar algo y entonces en la exposición, en esa exposición que haga, ahí va a recibir muchas ideas, va a recibir comentarios y también puntos de vista y eso va a servir para mejorar, ¿qué cosa? Para mejorar su proyecto, ¿de acuerdo? ¿En dónde se van a mejorar esas cositas? ¿En dónde se van a hacer los reajustes? Eso se va a hacer en el dibujo, porque el dibujo viene a ser el prototipo para este proyecto, ¿ya? Que quede bien claro, por favor, eso. No hay nada difícil, ¿verdad? Ahí la teoría está bien clara. Y entonces, continuamos. Veamos, entonces, por ejemplo, aquí, otro posible prototipo puede ser también a través de las representaciones tridimensionales, ¿no? Entonces, las representaciones tridimensionales, ¿cuáles son? Por ejemplo, hace un momentito arribita vimos
el ejemplo de una silla, ¿no? Esa silla en miniatura, la sillita giratoria, ese viene a ser una representación tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces, también a las representaciones tridimensionales se le llaman maquetas, ¿ya? Maquetas. Esto es lo que la vez pasada decíamos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, muchas veces los arquitectos, los estudiantes de arquitectura, para poder exponer su proyecto del modelo de una habitación, de una casa o de un edificio, se valen de maquetas, ¿de acuerdo? Y en esas maquetas es donde también se hacen una serie de ajustes, ¿no es cierto? ¿En base a quién? En base a opiniones de los clientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al obtener un producto final en base a las opiniones también de los clientes, entonces, ¿qué se obtiene? Una co-creación, ¿ya? Una co-creación, o sea, es una creación enriquecida. Va a ser un producto final, pero en donde intervienen no solamente nuestras ideas, sino también las ideas de ¿quién? De los clientes, ¿de acuerdo? Del cliente. Entonces, todo proyecto viene a ser el cúmulo y el resultado de muchas ideas, de muchas personas en realidad, ¿ya? Bien, entonces, viene a ser simple maqueta, ¿no? De la idea, para lo cual pueden usar papel, cartón, tela, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos, cuando se hacen maquetas se utiliza todo, tela, se utilizan maderitas, se utiliza cartón, ¿no? Se utiliza también una serie de materiales que puedan ayudar a materializar la idea, ¿ya? Y todo lo que se encuentre, ¿no? Entonces, el prototipo, acá hay una recomendación. Cuando se hace el prototipo, no hay que ser demasiado detallistas en cuanto digamos, a la parte, si queda bonito o no. Acá lo que se hace es tratar de concretizar los aspectos fundamentales, como puede ser forma, de repente colores, dimensiones, esas cosas, ¿ya? Entonces, por eso la recomendación aquí, háganlo tosco, ¿no? Para empezar y luego lo irán mejorando, ¿de acuerdo? Esa es la recomendación para hacer el prototipo, porque en el prototipo, lógicamente, no se debe de perder mucho tiempo también, ¿ya? Por ser algo previo a nuestro proyecto final. Entonces, bien, entonces mírenme, por ejemplo, listo, ya tienes varias opciones para elaborar tus prototipos. ¿Por qué nos dicen que ya tenemos varias opciones? Porque ya nos dijeron la diversidad de prototipos que existen para poder representar o materializar nuestras ideas, ¿no? Hablábamos del dibujo, de las fotos, de las representaciones tridimensionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora depende de qué idea quieres representar, ¿no? Lógicamente ustedes ya tienen la idea de su proyecto. Y repito que si en caso lo quieren cambiar, no hay ningún problema, ¿ya? Pueden cambiar de proyecto que al inicio se formaron. Entonces, los consejos para que elabores tus prototipos. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, establece lo que quieres aprender con tu prototipo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque una vez que uno tiene fijado su proyecto, entonces al hacer el prototipo van a venir una serie de repente, muchas personas nos van a dar ideas, pero finalmente uno desea, ¿no? A veces uno dice, quiero mejorar de repente la forma, el diseño, el color, entonces hay que establecer bien lo que se quiere aprender, ¿ya? Luego, elabora al inicio prototipos sencillos y simples. Esto te permitirá desarrollar muchas ideas. A ver, nosotros cuando hablamos de prototipo, hablamos de un proyecto. Hemos dicho que los proyectos, nuestro proyecto no tienen que ser proyectos muy extensos, ¿no? Nosotros estamos en una fase inicial y por lo tanto podemos hacer proyectos sencillos, ¿no? Es por eso que hablamos de, por ejemplo, el proyecto de hacer artesanías, de repente collares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los prototipos tienen que ser sencillos, ¿ya? El prototipo, por ejemplo, para una mascarilla, la mascarilla es un proyecto bastante sencillo y muy bueno para nuestro estudio.
La recomendación aquí es de que nosotros vamos a empezar con prototipos pequeños, pero si nosotros empezamos a dominar todas estas técnicas, todos estos pasos que nos dan, todos estos conocimientos, entonces todo esto lo podemos ir aplicando a proyectos mucho más complicados, ¿no? Porque no toda la vida nos vamos a dedicar a hacer mascarillas. Incluso también si nosotros recordamos, ¿no? Este tipo de prototipos se puede aplicar a nuestra especialidad de electrónica, pues claro que sí, podemos aplicarlo, ¿de acuerdo? Se pueden aplicar. Ahí en electrónica generalmente lo que se hace es prototipar un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, esto de prototipar, ¿no? O sea, concretizar nuestras ideas, en realidad tiene una infinidad de aplicaciones, ¿de acuerdo? Todo el avance tecnológico, todo el avance en cuanto a comodidad que tiene actualmente la humanidad, que tiene el mundo, todo ha sido en base a ideas. Después de las ideas que se han hecho, se ha prototipado, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Ya se ha fabricado a gran escala, ¿de acuerdo? Los carros, los aviones, todo tuvieron sus inicios en una idea, ¿de acuerdo? Y luego fueron prototipados. Estos son proyectos, lógicamente, muy, muy grandes, ¿no es cierto? Pero solamente para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? Si nosotros observamos aquí, por ejemplo, aquí vemos a un señor que está montado, no está manejando una bicicleta, pero si se dan cuenta, esta bicicleta creo no tiene pedales, no tiene cadena, no tiene nada. Entonces es muy probable o nos da la idea de que de repente ese fue el inicio de la idea de la bicicleta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no se trata solo de crear prototipos de las ideas y conceptos, sino de crear experiencias para el usuario, ¿no es cierto? Entonces, cuando interactúa y que tú puedas obtener información pertinente. Lógico, una vez que se le presenta el prototipo, eso se va a ir mejorando, como dijimos, en base a opiniones y a puntos de vista. Va a ser una construcción simultánea con nuestro cliente. Va a ser finalmente un producto enriquecido, no solamente con nuestras ideas, sino también con las ideas de los clientes, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de prototipos. Selecciona el tipo de prototipo que más se ajusta a representar tu idea y que el usuario puede interactuar, ¿ya? Entonces, el tipo de proyecto que nosotros tenemos que hacer, también aquí viene la recomendación, tiene que ser un proyecto que nos apasione, que nos guste, un proyecto que nos entusiasme. Esa es una recomendación muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos iniciamos a realizar un proyecto que realmente nos apasiona, entonces nosotros lo vamos a desarrollar con bastante entusiasmo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta el contexto y el escenario en el cual se va a evaluar la idea. Por ejemplo, si estás diseñando un mueble o una despensa para la cocina, observa a los usuarios, ¿no? En su actividad diaria y en su cocina. Esto te permitirá reflexionar y tener más ideas, ¿no es cierto? Lógicamente, este tipo de muebles, ¿no? Lo que se puede hacer es aplicar lo que es la observación, ¿no? Para ver qué se puede mejorar, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede mejorar? ¿De qué manera se puede hacer más útiles determinadas partes de un mueble, ¿no es cierto? Bien, entonces seguimos avanzando en la elaboración del primer proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, muy bien, jóvenes, no perdamos de vista, esta es la semana 12, por favor, yo veo que hay algunos estudiantes que no están presentando oportunamente sus trabajos, no se atrasen porque el tiempo avanza y muchos quizás digan, no, después lo hago, pero no es así, no se trata de agarrar y hacer las cosas por hacer, ¿no? Siempre hay que procurar hacer las cosas con anticipación, ¿ya? Bien, entonces, continuamos, desarrollamos la fase prototipar de nuestro proyecto. Es bueno de que ustedes tengan bien claro las ideas de todos los temas que se están tratando, porque
si por A o B no tienen bien clara la idea de un determinado tema o de un determinado paso, entonces como que se pierde la hilación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si eso sucediera, no hay problema, ustedes me pueden consultar y para poder desarrollar nuestro tema como debe ser, ¿ya? Entonces, atentos. Entonces, dependiendo de la idea, se pueden elaborar diferentes prototipos. Entonces, aquí debes seleccionar una de las alternativas e indicar el porqué. Estos son unos ejercicios que lógicamente se están planteando y que, como repito, esto también yo les he dado para que ustedes lo desarrollen. Yo hice las indicaciones del caso, ¿ya? Entonces, a ver, aquí hay un ejemplo, ¿no? Para un nuevo servicio de atención al público en un restaurante, ¿qué tipo de prototipo usarías y por qué? Entonces, en estos tiempos, en tiempos de que tenemos que evitar salir a la calle, tenemos que tratar de evitar mucho el contacto con las personas, tenemos que tener presente la distancia, hay una serie de factores que determinan que ya la atención al público no va a ser igual como lo era antes, ¿verdad? Hay una serie de medidas, reglas y cuidados que hay que tener. Entonces, nos dice, para un nuevo servicio de atención al público, ¿qué tipo de prototipo usarías y por qué? Entonces, a ver, un juego de roles o representación teatral sería, vamos a ver, la B nos dice una historieta y la C nos dice una maqueta. Entonces, hacer una maqueta para representar cómo vamos a atender al cliente, no, imposible, imposible. Ahí nosotros vamos a ver de que efectivamente, vamos a ver de que efectivamente no cuadraría, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir descartando, ¿ya? Una historieta tampoco, porque no vamos a escribir cómo vamos a atender al cliente, ¿no? Imposible. Entonces lo más recomendable sería un juego de roles de repente, ¿no? ¿Sí? De repente, como son varias personas, tú haces esto, yo hago esto, en fin, una práctica de lo que se va a hacer antes de la atención, ¿de acuerdo? Entonces, eso ustedes lo escriben y ponen el motivo, ¿no? Cuando nos dice, ¿y por qué? Acá tenemos que poner por qué, ¿no? ¿Sí? Sería lo más dable por qué. De repente sería lo más explícito, lo más rápido, lo más concreto, y en fin, ahí ponen todos los motivos, ¿ya? Igualmente, a ver, para una nueva marca de bolsos tejidos con fibras naturales que sean elegantes y la posibilidad de combinar con diferentes vestuarios, ¿qué tipo de prototipo usarías? A ver, una historieta, no queda, ¿no? Una historieta, no creo. A ver, un juego de roles, tampoco. Las fotografías serían la más adecuada, pienso yo. ¿Ya? Y entonces aquí, ¿por qué? Porque esto sería una forma de agilizar nuestro trabajo y también representaría en forma clara, ¿no? En forma clara la variedad de modelos y cómo van a ir evolucionando los modelos, ¿no es cierto? Eso ya lo escriben aquí, ¿ya? Esto lo escriben aquí. Bien, jóvenes. Por ejemplo, acá tenemos un tercer ejemplo, ¿no? Para un juguete recreativo que se usa al aire libre. A ver, ¿qué tipo de prototipo usarías y por qué? Aquí hablan de qué cosa? De un juguete recreativo que se usa al aire libre. A ver, pongamos de ejemplo una pelota, pero de repente una pelota de un material especial, ¿no? Y de repente podría tener una forma, no sé, no necesariamente redonda, que al tirarlo de repente al suelo haga movimientos especiales. Entonces viene a ser un objeto, ¿no? Entonces, al tratarse de un objeto, ¿qué tipo de prototipo usarías y por qué? Entonces, a ver, una historieta, no sé, no creo, ¿no? Un dibujo, y a ver, un juego de roles, ustedes van a escoger aquí cuál sería, ¿no? Aquí parece que podría ser también un dibujo, ¿no es cierto? ¿No les parece? Podría ser un dibujo. ¿De Sí, acuerdo? yo le doy por el dibujo. Ya, perfecto, perfecto. Felicitaciones, muy bien.
Y como siempre, ustedes le ponen el motivo por el cual están utilizando este tipo de prototipo, ¿ya? Perfecto, muy bien, jóvenes. Y como siempre, la tarea final, que no es nada difícil, esto lo vamos a poner en práctica, ¿no? A ver, aquí van a concretizar sus conocimientos, porque, a ver, si alguien hizo algún tipo de proyecto, ¿no? Se fijó un reto, ¿no? Eso le llamábamos reto o proyecto. Entonces aquí ustedes van a, ¿qué cosa? A ver, nos dicen, manos a la obra, muchachos. Todos tienen que, a partir de sus ideas, elaborar sus prototipos, ¿ya? Entonces, para satisfacer necesidades o resolver un problema, ¿ya? En el caso de las mascarillas, a ver, ¿qué tipo de necesidades estarían solucionando o resolviendo, ¿no? Ahí lo que se está resolviendo es el problema del contagio, ¿no? Se estaría evitando el contagio, y también ustedes saben que las mascarillas a las personas les brindan un sentimiento de seguridad, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué cosa es? De repente, no sé, detallar, ¿no? A ver, si se trata de las mascarillas, pues entonces tendrían que hacer, ¿qué cosa? De repente un dibujo, ¿no? Un prototipo o diseño, ¿no? Los diseñadores, por ejemplo, esos diseñadores de ropa, de vestir, ¿no? Lo que hacen primeramente es prototipar. Pero ¿cómo hacen ese prototipado? Lo diseñan, ¿no? Agarran un lápiz y a mano alzada comienzan a hacer los dibujos, los trazos más o menos de los modelos que van a confeccionar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de prototipo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí es dibujar, en el caso, para este ejemplo, ¿no? Para el ejemplo de la mascarilla, dibujar, o muchas veces también de repente pueden tomar fotografías a varias mascarillas, y ahí se le pueden hacer indicaciones de los ajustes y de los modelos que se piensan obtener, ¿ya? En realidad hay una variedad de prototipos, y eso no significa que van a utilizarlos todos. Ustedes tienen que coger un solo tipo de prototipo que van a aplicar a su proyecto, ¿ya? Entonces, y lógicamente, en la parte de abajo pondrían, ¿no? He utilizado este prototipo porque como mi proyecto es tal, entonces se ajusta más a este tipo de prototipo, porque es una forma como puedo exponer mejor las ideas de mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tarea final que ustedes tienen que hacer. Como ustedes se darán cuenta, es bastante sencillo, ¿ya, jóvenes? Es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad, me parece que ya el tiempo está por acabar, es bastante corto el tiempo que tenemos, pero quisiera aprovechar para decirles que ya ustedes tienen su correo institucional, ya de repente ya la próxima semana, no sé, ya oportunamente les vamos a comunicar para que nos comuniquemos por ese medio. Lógicamente, esto es muy flexible porque no todos tienen las posibilidades, y esto tenemos que conversarlo muy bien, con mucho cuidado, porque hay jóvenes estudiantes que no tienen acceso a este tipo de medios, ¿no es cierto? Entonces, las posibilidades de comunicación están abiertas, solamente tienen que llamarme, decirme, profesor, vamos a hacer, yo le voy a presentar mi trabajo por este medio, y en fin, la idea es de que todos puedan cumplir oportunamente con sus tareas, ¿ya? La recomendación de siempre, por favor, jóvenes, presenten sus tareas, porque yo, al igual que todos los docentes, presentamos un informe semanal, ¿de acuerdo? Y en ese informe semanal, ahí están anotados los alumnos que están asistiendo a las reuniones, ¿no? Y de los que no están asistiendo a reuniones. Y repito, yo considero asistente al alumno que me está cumpliendo con los trabajos. Hay muchos que no me están cumpliendo con los trabajos, pero sin embargo les voy a dar tiempo, ¿ya? Pero por favor, no demoren mucho, pues, porque si no, porque yo voy a seguir avanzando con los temas, ¿eh? Vamos a seguir avanzando con los temas, y entonces el perjudicado, lógicamente, va a ser el estudiante, ¿no? Se le va a acumular la tarea y al final no va a saber de repente cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, jóvenes, parece que está llegando el tiempo. ¿Algún comentario, por favor? Profesor, Sí, dígame. mi proyecto es una mochila. ¿Podría hacer un dibujo?
Ya, a ver, por supuesto, claro, claro, sería lo más adecuado. Eso sería lo más adecuado. Prototipar una mochila, ¿no es cierto? Porque si nos vamos a poner en pensar, en prototipar una mochila haciéndola de papel o de cartón, no, sería demasiado laborioso, engorroso. No, lo normal para prototipar o diseñar, porque el término prototipar sería un sinónimo de diseñar también, ¿no es cierto? Entonces sería un dibujo, ¿ya? Muy bien, me parece muy buena tu idea, ¿ya? Y tu intervención. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Profesor, Sí, sí, joven, dígame. Le escucho, le escucho. ¿Cuál es su pregunta? ¿se puede hacer un molde de una casaca? Ya, a ver, ojo, hacer un molde de una casaca. Mira, si en caso tu proyecto es la casaca, lógicamente lo que tendrías que hacer también para prototiparlo es diseñarla con un dibujo, ¿ya? Pero no vas a hacer el molde de la casaca, no. Tiene que ser un proyecto, ¿ya? Entonces, hacer una casaca como proyecto me parece que es un poquito grande ese proyecto, ¿ah? Es un proyecto, aparte de que también vas a invertir cierta cantidad de dinero, bueno, tendría que No, tener profesor, mucho cuidado. profesor, Dime, dime. el molde es de plástico. El proyecto es de plástico. Algo así. Ah, ya, ya, ya. Eso es para